Señor, muchísimas gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y sobre todo, gracias por permitirme estar aquí. Dile, Señor, muchas gracias. Gracias porque me desperté en la mañana, pude respirar, pude abrir mis ojos. Y qué mejor que empezar el día glorificando tu nombre y poniendo todas las cosas delante de ti, dándote el control soberano sobre mi vida para que tú me guíes, me corrijas, me levantes, me exhortes, Señor, para que yo pueda vivir la vida que tú quieres que yo viva. Señor, te damos gracias. Dile, Señor, prepara mi corazón, destapa mis oídos, abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver, escuchar y no solamente eso, hacer. Dame la capacidad de obedecer tu palabra. Ayúdame a obedecer, Señor, para que yo pueda ser no solamente oidor, sino también hacedor de la palabra. Y todos dijimos: amén, 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 amén. ¿Alguna vez has tenido una semana donde simplemente ya no sabes qué hacer? Te llueve sobre mojado y dices, ya no sé qué hacer. ¿Cuántos han tenido esas semanas que dices, ya, híjole, no, o a lo mejor ahorita dices, yo estoy en esa semana, ¿verdad? ¿Cuántos las han tenido? Sí, semanas que son súper difíciles, súper complicadas, llenos de estrés, llenos de cambios, semanas donde te sientes tal vez solo, te sientes deprimido, te sientes desesperado, porque ya trataste todas las cosas, ¿verdad? Y te sientes como que hay algo que te está friccionando, que te está casi chupando la vida, ¿verdad? Te cansas, ¿no? Donde todo se te junta, la presión, el cansancio, el desánimo, y alguien viene y te dice, pues ora. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Verdad? ¿Y cómo sientes cuando te dicen, pues ora? ¿Verdad? ¿Cómo nos sentimos, verdad? Te dicen, pues ora, y tú piensas, pues ya oré. Y no nada más oré, lloré, esperé. Y todo lo terminado en E, ¿verdad? Dice, ya oré, ya lloré, ya esperé y nada cambió. ¿Cuántos han estado ahí? Son cosas que decimos, ¿sabes qué? Pues sí oro y sí me gusta esta onda, pero muchas veces no la decimos porque nos sentimos incómodos. Ay, ¿qué van a pensar de mí? Si me quejo de que pues oré y no pasó nanay de nanay, ¿verdad? Pero la realidad es que todos pasamos por ahí y la verdad es que si somos honestos hay momentos donde orar no se siente tan espiritual. Oras porque tienes que orar, ¿verdad? Pero al final del día, en lugar de salir de ese lugar de oración motivado, con paz, te sientes agotado, te sientes cansado, donde esperar no se siente como una acción de fe, sino como un fracaso. Y donde seguir creyendo parece simplemente una locura. Y dices, es que tú créele a Dios, mira, ora a Dios, tú ten fe en Dios. Y tú oras y estás cansado y te sientes agotado. Y dices, es que ya ¿para qué creo? Esto es una locura. Yo creo que todos hemos estado ahí. Y a lo mejor tú estás en ese momento, ahí para con tu matrimonio, para con tus hijos, para con tu trabajo, para con tus negocios, para con tu vida. Simplemente dices, ¿sabes qué? Ya oré, ya lloré, ya me agoté, estoy desesperado, me siento fracasado y ya para qué sigo orando, es una locura. Pero sin embargo, es en ese momento, en ese punto de agotamiento donde Santiago termina su carta. Termina hablando acerca de la oración. Nos habla, no hablándonos, Santiago no decide hablarnos acerca de estrategias o de motivación, ¿verdad? O de la fuerza interior. Él decide hablarte de oración. Recordemos, el libro de Santiago, para los que vienen por primera vez, es un libro que Santiago, que era el apóstol que vivía en Jerusalén, que tenía la iglesia más grande de Jerusalén, todos los judíos, ¿verdad? Él se levanta y cuando los judíos son dispersados por todo el mundo porque le estaban persiguiendo, los querían matar, se dispersan los judíos y Santiago dice, Dios le revela a Santiago y mueve a Santiago para escribirle una carta a todos esos judíos que están dispersos a través de Asia, de Europa, de diferentes ciudades, que no tienen un lugar donde congregarse, donde aprender la palabra y que están siendo, ¿verdad? Están siendo señalados, están siendo ridiculizados, están siendo despreciados, ¿verdad? Nadie los quiere, están ahí y Santiago les dice, ¿sabes qué? Ustedes que están allá están siendo tentados a dejar de creer
porque nada pasa, por cómo los tratan, por las circunstancias, por lo que está sucediendo. Ustedes están tentados a voltear sus ojos y dejar de observar aquello o de cumplir el llamado para el cual Dios les llamó, que era que representar quién era Dios y cómo era Dios en donde quiera que estuvieran y en donde quiera que fueran. Y Santiago dice, te tengo que escribir una carta, y les escribe este libro de Santiago, en donde el punto principal del libro, si lo resumimos todo el libro, podemos decir que Santiago está hablando de una sola cosa. ¿Y cuál es esta cosa? Él dice, la fe tiene que ser genuina. La fe genuina no solamente es algo que hablamos, es algo que hacemos. Y Dios le dice a esta gente, ¿sabes qué? Tú estás tan preocupado, estás siendo tan perseguido, probado, que tienes que entender que la vida en Cristo viene con pruebas. Y eso es normal, y eso es natural, y eso es bueno, porque las pruebas no solamente es para hacerte sentir menos o para hacerte sentir agobiado o cansado. Las pruebas son para generar y crear en ti paciencia. ¿Para qué? Para que tú seas completo en cualquier momento, que aprendas a depender de Dios. ¿Verdad? Y después les dice, ¿sabes qué? Bueno, ya entendiste esto, si estás siendo perseguido, ya, ok, es normal, a todos les pasa. Ahora lo que Santiago les dice, pero ¿saben qué? No porque seas perseguido tienes que dejar de demostrar tu fe, lo que crees en el mundo. Dice, así se tiene que ver tu fe. Y empieza a hablar de ciertas cosas, ¿no? Tu fe tiene que ser honesta, tu fe tiene que ser acompañada de obras, tu fe tiene que no tener favoritismo, tu fe tiene que no mostrarse en autodependencia o en autosuficiencia. Y les empieza a decir cómo se ve la fe, ¿verdad? Dice, pues qué padre. Y yo creo que cuando escuchabas estas conferencias decías, pues qué padre se ve todo esto, ¿verdad? Pero ¿por qué no puedo vivir así? ¿Verdad? Porque todos aquí queremos obedecer a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Di que sí, así. Di que sí aunque no quieras, porque es lo que te toca, ¿ok? Ve que todos queremos obedecer a Dios, pero dices, bueno, ¿y por qué no puedo? Porque aquí cuando la regamos, nos enojamos, nos sacamos de onda, pecamos, caemos, hacemos todas las cosas que hacemos. No lo hacemos porque no amemos a Dios. Tú amas a Dios. Tú anhelas a Dios. Tú quieres ser transformado por Dios, pero entonces, ¿qué está pasando? Y entonces Santiago les dice, el problema por el cual tu fe no se ve como se debe de ver, no es por culpa de tu suegra o de tu suegro, de las circunstancias, de tu trabajo, de tus amigos. No, el problema es que tu corazón está dividido. Amas lo que Dios dice, pero también amas lo que el mundo te da. Y cuando hablamos del mundo, ¿se acuerdan a qué me refería con el mundo? No significa no bailar o no tomar café. No, ¿significa qué? Significa que empiezas a amar un sistema de valores, un conocimiento, una sabiduría que no proviene de Dios, y esa sabiduría usurpa el lugar de los principios que Dios quiere instituir en tu corazón, para que a través de ellos vivas tu vida. ¿Me van siguiendo? Eso es lo que está diciendo. Dice, tu problema es tu corazón dividido. Ese es el problema, y nos empieza a decir, así es como se debe de ver tu fe en acción. Pero inmediatamente después de decirles que el problema es su corazón dividido, también les hace el llamado a tener paciencia, que es lo que hablamos la semana pasada. Le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que tener paciencia. Tienes que aprender a esperar en Dios, porque sí hay veces que oras y hay veces que haces y hay veces, y pareciera que no está pasando nada. Pero en esa paciencia Dios quiere enseñarte y quiere mostrarte cómo tu fe no solamente se ve en la acción, sino cómo tu fe se debe ver en la espera. Aprender a esperar bíblicamente, correctamente en Dios. Y de eso fue lo que hablamos la semana pasada. E inmediatamente después de todo esto, Dios instruye a Santiago y le dice, ahora quiero que les hables no de estrategias, no de metas, no de aquello, no de esto. Quiero que les hables de la oración. Y ahí es donde termina, hablando acerca de la oración. Nos habla de oración y nos llama a orar cuando sufrimos, nos llama a cantar cuando reímos y a confesar cuando fallamos y a restaurar cuando alguien cae. Dios hace algo importantísimo al final, y esto es súper increíble, porque empieza hablando de cómo podemos y debemos acercarnos a Dios y depender de Dios, y termina cerrando el círculo diciendo, lo que tú puedes hacer está íntimamente relacionado con tu intimidad con Dios. Tu habilidad de perdonar, tu habilidad de amar, tu habilidad de soltar está íntimamente relacionado con tu cercanía con Dios. Entre más cerca estés de Dios, más fácil te será perdonar, te será amar. Entre más lejos estés de Dios, más fácil te será romper
las cosas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando hay conflictos, es como si dos personas estuvieran jalando y Dios está en medio, ¿verdad? Dios está así y hay una liga y una persona jala para allá y otra para allá y no se quieren perdonar y no se quieren hablar y no se quieren amar y están jalando todos para un lado. Y cuando tú decides decir, ¿sabes qué? Yo, Señor, yo quiero perdonar, ¿qué haces? Sueltas la liga y te acercas ¿a quién? A Dios. La otra persona puede seguir jalando, pero al final del día, ¿quién está siendo transformado y cambiado? Esta persona, la que decide hacer lo que Dios le manda hacer. Y cuando las dos partes deciden humillarse, deciden perdonar, deciden amar, entonces ¿qué? Esas dos personas pueden encontrar de nuevo una restauración en ellos. ¿Por qué? Porque Dios está en medio. Qué hermoso, ¿no? Pero ese Dios quiere que tú y yo entendamos estas cosas, porque lo que Santiago entendió y que tú y yo debemos entender al cerrar con este tema de la oración es que la oración no es el último recurso, no debe ser el último recurso, debe ser nuestra primera respuesta en medio de todo tipo de circunstancias. Es lo primero que tenemos que hacer, es lo primero, es la fuente a la que tenemos que voltear inmediatamente en todo momento. Di conmigo, en todo momento, porque eso habla de intimidad, eso habla de dependencia, eso habla de estar en cercanía con Dios en todas las circunstancias. Como lo dijimos la semana pasada, la paciencia a la que nos llama Dios no es pasividad, no es decir, bueno, ya que se haga la voluntad de Dios, pues ya Él no quiere. No. La paciencia no es pasividad, es una fe en cámara lenta donde tu tiempo y tus deseos se adaptan al tiempo y al momento de Dios y la forma de Dios. Es como si tu fe fuera en cámara lenta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros oramos y queremos que Dios nos responda en el momento que queremos y lo que le pedimos y del color y de la forma en que lo pedimos. Y Dios dice, espérame. Tengo que trabajar en tu paciencia, tengo que trabajar en tu corazón, tengo que trabajar en otras áreas que tengo que sanar primero para que entonces puedas recibir esto, porque si recibes esto antes de tiempo te puede destruir. Entonces, la paciencia de la que nos habla Santiago es esperar en Dios por su tiempo, no mi tiempo. ¿Están conmigo? Eso es lo que hablamos la semana pasada, donde Dios nos ayuda a ajustar nuestro tiempo al suyo. Y ahora cierra Santiago, inspirado por Dios, su carta enfatizando que orar no es rendirse, sino es recordar quién realmente gobierna tu vida. Orar no es rendirse, sino enfatizar o recordar quién realmente gobierna tu vida. Y así, después de confrontar nuestro corazón dividido durante este libro, después de confrontar nuestro corazón dividido, nuestra lengua, nuestro orgullo, nuestro amor por el dinero, Santiago cierra su carta de rodillas. ¡Qué cañón! ¿Cuántos fuimos confrontados con la palabra de Santiago? ¿Se acuerdan cuando prediqué Eclesiastés? Idéntico, ¿verdad? Todo, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Todo es vanidad. Todo es fuma, todo es efímero, ¿verdad? Todo es un espejismo que te hace pensar que la vas a armar y con él la vas a armar. Y aquí es lo mismo con Santiago. Dices, wow, yo soy llamado a vivir de esta forma porque yo digo que sigo a Cristo. Soy llamado a vivir de cierta manera porque yo soy un seguidor de Cristo. Y te encuentras en un conflicto porque quieres amar a Cristo, pero también quieres amar tu ego. Quieres amar a Cristo, pero también quieres satisfacer tu carne y tus deseos. Quieres seguir a Cristo, pero no quieres corregir las cosas que tienes que corregir. Quieres que tus hijos amen a Dios, pero no los corriges de la forma que los tienes que corregir y guiar con tu ejemplo a través de rendirte y humillarte tú primeramente delante de Dios para que ellos puedan ver cómo se ve una persona humillada, rendida, sujetada a la soberanía y al plan de Dios. No queremos hacerlo, pero queremos el beneficio. Y está esta guerra constante en nuestros corazones. Está dividido. Y aquí es lo que nos dice, Santiago termina de rodillas, dice, wow, todo esto que Dios nos está pidiendo hacer, y créanme algo, Santiago está escribiendo esto inspirado por Dios. No significa que Santiago fuera el campeón de todas estas cosas. Yo te estoy predicando estas cosas, pero no significa que yo soy perfecto en todas estas cosas. Yo estoy roto igual que tú. Y yo también batallo igual que tú. Y yo también sé cómo se debe ver mi fe. Y muchas veces me observo y digo, esto no es como la fe se debe de ver. Y te encuentras en un punto donde dices, ¿qué hago? Y Santiago dice, tienes que empezar a vivir esa vida de rodillas.
de rodillas. Fui a la bicicleta el otro día, el sábado, hice 40 kilómetros en la bicicleta y cuando me bajé estaba estirando y me puse rodillas para estirar mi cadera y cuando me pongo de rodillas, bajo mi rodilla al piso y estaba todo así lleno de arena y feo y le empiezo a hacer así, ay no juegues, si duele el regacho, ay no, mejor no. A nadie nos gusta estar de rodillas porque duele. Porque la oración no sirve para que Dios se haga como tú quieras, sino para que tú te hagas como Dios quiere. Y tiene que haber negación. Como lo dijimos la semana pasada, la paciencia no es pasividad. Porque cuando oras, confiesas con tus labios, dice, tienes que orar. Orar. Santiago cierra esta carta de rodillas invitándonos a hacer lo mismo a ti y a mí. El mismo sentimiento que tuvo Santiago cuando Dios le hablaba todas estas cosas, la misma contrición que sintió Santiago cuando Dios le hablaba eso. Contrición me refiero a ese dolor en tu corazón por decir, wow, Dios me está llamando a esto y yo no puedo. Mi carne no quiere. A mí me gusta darle alegría a la carne. Hasta ya me voy a cambiar el nombre, voy a ser Macareno. Para que le dé alegría a tu cuerpo, Macarena. Es que yo no puedo. Y Dios dice, es que de rodillas. De rodillas. Esa es la clave, esa es la solución, esa es la medicina para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que entendamos y cerremos este reto tan increíble de ser las personas que Dios nos llamó a ser? ¿Por qué quiere que lo cerremos con oración? ¿Por qué? Porque cuando oras, confiesas con tus labios lo que tu corazón necesita creer. Confiesas con tus labios lo que tu corazón necesita creer, y esto es que Dios sigue en control incluso cuando tú ya no lo estás. ¿Cuántos han estado en esos momentos donde dices, sí, aquí mi vida depende de Dios? Lo que va a pasar en mi vida depende de Dios. Porque no sé qué va a pasar, no sé si voy a crecer, no sé si voy a no crecer, no sé si me van a aprobar, no sé si no me van a aprobar, no sé qué va a pasar con mi matrimonio. Ya no depende de mí, está fuera de mi control, está fuera de mis manos. Así que veamos esto. Santiago pudo haber terminado su carta hablando de cualquier otro tema. Pudo cerrarla con exhortación fuerte sobre el pecado, una enseñanza más profunda sobre la sabiduría, los 7 pasos para ser el hombre de fe que necesita ser, pero elige terminar hablando de la oración. Y esto no es casualidad, porque si lo piensas, la oración es el hilo. Vean esto, la oración es el hilo que mantiene todo Santiago junto. La oración es el hilo que une todo lo que Santiago nos ha venido diciendo. ¿Se acuerdan de eso? Nos va diciendo todas estas cosas y esto no es casualidad. Desde el primer capítulo, Santiago nos enseña que la vida cristiana está llena de pruebas, ¿verdad que sí? ¿Cómo superas las pruebas? En oración. Qué chistoso, ¿verdad? Y que la respuesta no es rendirse, sino pedir sabiduría a Dios di conmigo, oración. Cuando estás en un problema, en una prueba, ¿qué haces? Te acercas a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O esa es la teoría? Porque luego nos acercamos más al viejo o a la vieja en vez de a Dios, o a tu esposo o a tu esposa, o a tus amigos, o al de dinero. Ay, es que este cuate tiene una posición bien picuda, vamos con él. ¿Sí me explico? En el capítulo 2 nos mostró que la fe genuina se demuestra con obras, no solamente de palabras. En otras palabras nos dice cómo se debe de ver nuestra fe. En el capítulo 3 nos dice que lo que decimos revela verdaderamente lo que hay en nuestro corazón, y lo que hay en nuestro corazón es determinado por aquella sabiduría, aquellas palabras que hemos decidido atesorar en Él. Y muchas veces somos realistas y honestos y nos mostramos vulnerables hoy en este momento. Hay cosas en tu corazón que te dicen no perdona, y hay cosas en tu corazón que te dicen sí perdona. Pero cuando entra el orgullo, cuando entra el dolor, cuando te acuerdas de esas heridas que te hicieron, el consejo de Dios sale por un lado y el consejo del diablo se queda ahí y te dice, odia, no perdones. ¿Sí o no? El capítulo 4 nos dice que el problema por el cual nuestra fe no se ve como se debería es porque tenemos un corazón, ¿cómo? Dividido entre Dios y el mundo. Y ahora en el capítulo 5 nos dice que la manera más fácil de saber si tenemos un corazón dividido es que nos fijemos cómo usamos el dinero. ¿Se acuerdan? Que a todos les encantó esa prédica. Nadie se despidió de mí al final. ¿Rencorosos, mugrosos?
Nadie se despidió. Yo aquí me quedé así de... Nadie se despidió de mí. ¿Verdad? Ay, en vez de decir, gracias pastor por exhortarme, gracias pastor por jalarme las orejas. Es más, ¿dónde está el casco que traje hoy? ¿Dónde está ¿Quién quiere un casco? Porque hoy se van a poner buenas. ¿Ok? ¿Están listos? Ahí hay otro. Ay, 2 por 1, pásale, lleve. ¿Quién necesita un casquito para hoy? ¿Tú necesitas un casquito? ¿Sí me explico? Está cañón. Está cañón. No, nos duele, ¿verdad? Te dice, ¿sabes qué? Ve cómo usas tu dinero. Si tu closet dijera qué es lo que más amas, si tu closet fuera delante de Dios en el juicio, ¿hablaría bien de ti o mal? Estuve en la semana, estuve en un retiro que les avisé la semana pasada de pastores, lunes, martes, miércoles y jueves estudiando el libro de Filipenses con una erudita del Nuevo Testamento, una señora cañoncísima, y estudiamos el libro de Filipenses y al final nos dice, el organizador dice, bueno, esto es posible porque hubo unas personas que son unos ancianos que ya están muy enfermos, que decidieron donar dinero para que este precio fuera más accesible para ustedes. Como pastores lo hacen. Y nos contaba, y ellos dijeron, es un matrimonio que son de los matrimonios más adinerados en la iglesia, pero cuando tú ves el carro que manejan, es un carro que tú dirías, esta persona está bien mal económicamente. Y la casa donde viven lo confirmaría. Pero lo que no saben es que este matrimonio dijo, ¿sabes qué? Decido manejar este carro y decido vivir en esta casa porque lo que deseo es usar mi dinero para sembrar en el reino de Dios. ¡Qué cañón! Drop the mic, vámonos. Está muy grueso. Y no solamente cómo tratas tu dinero, sino cómo tratas a los demás. ¿Los haces menos? ¿Los abusas? Y ahora, al cerrar su carta, Santiago nos da la cura para nuestro corazón dividido y nos dice, si la lengua muestra lo que hay en tu corazón, y si tus planes muestran en quién confías, entonces tu vida de oración revela en quién realmente dependes. Cañón. ¿De quién dependes? ¿De quién dependes? Por eso en su última sección, no es un apéndice, es la culminación de todo el mensaje de Santiago que nos dice una fe que no se apoya en sí misma, sino que se sostiene de rodillas. Tenemos que tener una fe que no se apoya en sí mismo, sino que se sostiene de rodillas. ¡Qué grueso! ¿Por qué termina, para dejárselos más claro, por qué termina Santiago hablando de este tema? Porque todo lo que confrontó Santiago en estas 11 semanas, bueno, 10, esa es la 11ª, lo que confrontó Santiago, la lengua, el orgullo, presente, la codicia, aleluya, la impaciencia, ay, apúrate, ay, ¿no? Todas estas cosas que Santiago confrontó revelan un corazón que quiere el control. ¿Y por qué habla de oración? Porque la oración, en cambio, nos enseña que la oración es acerca de rendir el control. Entregárselo a Dios. Santiago termina con la cura, una fe que se postra, que confía y que ora. Así que vamos a Santiago capítulo 5, versículo 13. Abran sus Biblias, abran sus Biblias, abran sus Biblias, abran sus Biblias, abran sus Biblias. Qué padre que traigan Biblias, apúntenle, qué buena onda. ¿Alguien no tiene Biblia? ¿Alguien no tiene Biblia? Ok. Si no tienes Biblia, dime y con mucho gusto te digo dónde las venden. Ok, vamos por ahí. Entonces, versículo 13, ¿no? Si no tienes Biblia, dime y te regalo una. ¿Quién no tiene? ¿Ellas? Ah, bueno, baratas, mire, se las voy a dejar bien baratas, la palabra del Señor. No, si le pueden regalar una Biblia a la señora, pero cómprense las suyas. Vienen a la iglesia y vienen como a la guerra sin fusil, ¿no? Compren sus Biblias. Ustedes deberían de regalarles Biblias a las personas, pero no vengan y me las piden, dáselas tú, ¿verdad? Vean lo que dice aquí la palabra. ¿Está afligido alguno entre ustedes? ¿Y qué dice? Que ore.
¿Cuántos de aquí están afligidos hoy? ¿Cuántos tienen broncas? Te afligen, ¿no? ¿Cuántos están afligidos? ¿Estás afligido alguno entre ustedes? ¿Y qué dice? Ore. ¡Que ore! ¿Está alguno de buen ánimo? ¿Cuántos están de buen ánimo hoy? ¡Eso! ¿Y qué dice? Pues cante alabanzas, ¿verdad? Cante alabanzas. Y el Señor es varón de guerra, ¿verdad? Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio y linaje escogido por Dios para anunciar las virtudes de que... Ok, ¿estás contento? Haz alabanza, ¿verdad? Santiago empieza con algo profundamente humano, las emociones. Santiago empieza a hablar de las emociones. ¿Cuántos somos emocionales aquí? Hay unos más que otros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hay que nos deja la emoción y nos lleva y nos domina y nos sacude y todo esto. Entonces empieza con las emociones y nos dice algo muy claro. Si estás sufriendo, ora. Y si no estás sufriendo y estás al puro tiro, canta alabanzas a Dios. Agradécele a Dios que estás en esa posición. Porque la oración no depende del ánimo. Es lo primero que nos quiere enseñar acerca de la oración. Si tú y yo tenemos que terminar y afrontar esta vida, demostrar nuestra fe de la manera correcta, tenemos que hacerlo ¿cómo? En oración, en dependencia, porque la oración no depende de cómo te sientas, sino de la dependencia en Dios. Tú oras porque sabes que tienes un Dios que puede cambiar tu situación. Jesús le dijo, yo cambio todas las cosas. Cuando se cae, ¿verdad? Que viene cargando su cruz y cae en una de las caídas y está María y le dice, yo cambio todas las cosas. Yo puedo sacar agua en el desierto, puedo abrir sendas en el mar. Yo tengo todo el poder de cambiar tu vida, de cambiar tu corazón, de cambiar tu matrimonio, de cambiar tu... Yo puedo hacer todas las cosas. Soy omnipotente, omnisciente, omnipresente. Yo hago todas las cosas por el bien de mi pueblo y hago todas las cosas nuevas. Entonces, si sientes mal, ora. ¿Estás alegre? Adora. No depende tu oración, nuestra oración no tiene que depender de nuestro ánimo, sino de la dependencia. ¿Cuántos de ustedes dicen, ora? Y dicen, ay, no, ni tengo ni ganas de orar, me siento tan mal que ni... Primer error. Oramos porque confiamos, no oramos simplemente porque nos sentimos mal. Y peor, porque muchas veces no oramos cuando nos sentimos bien. El mayor número de consejerías o el mayor número de personas que regresan a la iglesia son las personas que en algún momento vinieron a la iglesia y que se fueron, ¿verdad? Vinieron a la iglesia con una necesidad, Dios les oyó, Dios les restauró su matrimonio, restauró su familia, restauró su economía, hizo Dios cosas impresionantes, están bien contentos y lo primero que hacen es que ahí se ven. ¿Y cuándo regresan? Cuando están divorciando, cuando están peleados. Y ahí vienen, pastor, ¿me da consejería? Pues no manches. O sea, no se trata de que yo no te arreglo la vida. El que te arregla la vida es Cristo cuando permaneces con Él. Eso es lo que Dios nos enseña. Porque la oración no depende del ánimo, sino depende sino de tu dependencia con Él. La oración es el medio por el cual el cristiano sobrevive. Punto. La oración, grábatelo ahí, apúntalo. La oración es el medio a través del cual el cristiano sobrevive la prueba. Si Santiago deja claro desde el principio que ser cristiano significa ser confrontado con pruebas, ¿qué te está diciendo? Pues ora, mijo. O sea, hello. ¿Sí me explicó? Ora, ora, ora. El corazón que logra perseverar al final del día, al final de la prueba, en el fondo verdaderamente no es un corazón o una persona que es súper capaz, súper inteligente, súper increíble. No, en el fondo tiene un corazón que se mantiene en oración. Esas son las personas que logran perseverar en la vida. Que tienen un corazón rendido. Un corazón que se mantiene comunicado con Dios, buscando la dirección de Dios, buscando el consejo celestial. Así que cuando tu alma esté cansada, ¿qué tienes que hacer? Orar. A lo mejor tú estás cansado, trabajado. ¿Cuántas veces has orado?
¿Cuántas veces dices, no, yo ya me di por vencido, yo sé que esto no va a pasar, esto no se va a arreglar, ya mira, ya mejor oro por otra cosa? ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos le han permitido ya al diablo robarles la verdad de Cristo, que Él puede cambiar todas las cosas? ¿A cuántos de ustedes Satanás ya ha creado un stronghold, una fortaleza en tu mente? ¿Sabes qué es una fortaleza de acuerdo a lo que dice la Biblia? La fortaleza es aquello que te dice no cuando Dios dice que sí. Es una fortaleza. Dice la Biblia que Él ha destruido las fortalezas que estaban en nuestra mente, pero hay una fortaleza en tu corazón, hay una fortaleza en tu mente que te dice no creas, date por vencido, Dios no va a cambiar eso. ¿Sí me explico? Y Dios dice no, porque hay poder para porque nuestras armas no son carnales sino espirituales, ¿verdad? Y poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. Mi hijo ya no va a cambiar. Mi vida no va a ser mejor. Yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Yo no puedo humillarme, no puedo perdonar, no puedo soltar. Cuando Pablo dice, yo he aprendido a contentarme en todas las cosas, y después dice en Filipenses, todo lo puedo ¿en qué? En Cristo que me fortalece. Muchos de nosotros hemos entendido que el todo lo puedo es, yo puedo graduarme de la carrera, yo puedo ganar esta carrera, yo puedo hacer aquello. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de las actitudes que él necesitaba tener para soportar el sufrimiento, para seguir dando testimonio acerca de quién era Cristo, para poderse levantar y decir, sabes que este es el plan de Dios, y exhortar a la iglesia y mantenerse firme de pie aun cuando estuviera en la cárcel. Eso es lo que podía hacer en Cristo. Y eso es lo que tú puedes hacer en Cristo, tener ese corazón que se cimenta en la palabra de Dios, que está fortalecido por lo que Dios te enseña. Todo lo puedo en Cristo, pero tiene que ver con lo que Dios ha hablado de aquello que necesita que hagamos y la habilitación de su Espíritu Santo en nuestras vidas para poder hacerlo. Dice, todo lo puedo en Cristo. Y muchas veces pensamos y usamos ese versículo, ay, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí, voy a ir al dentista. No es por ahí. No es por ahí. Cuando tu alma esté cansada ahora, cuando tu corazón esté agradecido, canta. En todo tiempo mantente en contacto con Dios. Cuando la vida te presione, que esa presión te lleve a orar, que esa presión te lleve a derramar un aceite fragante delante de Dios, que diga, a pesar de las circunstancias, eres digno de gloria, eres digno de poder, eres digno de alabanza, eres digno de que te sirva. No importa lo que esté pasando, Señor. Pero el gran problema es que seguimos, Señor, me siento duro, me siento así, me siento aquello. Y lo único que hace la presión es alejarnos de Dios y buscar otras avenidas y buscar otras soluciones y buscar otras experiencias. Cuando tú sabes claramente lo que Dios te está pidiendo, cuando sabes claramente lo que Dios ya te está exigiendo que dejes. ¿Y sabes qué? No puedes solo. Lo necesitas a Él. Y eso es la gloria, lo hermoso de nuestro Dios, que Él no solamente te manda a hacer algo imposible. Él dice, yo voy a estar contigo. ¿Sabes quién? El Dios que todo lo puede. El Dios que está dispuesto. El Dios que está listo. Adonai, tu dueño, que no solamente te protege, sino que también te provee y que te guía. Yo te voy a guiar. Pero tiene que haber oración, tienes que venir delante de Él y decir, Señor, tú me estás llamando a hacer esto y mira, he estado de necio y no lo dejo. Y cuando la vida te presione, que esa presión te lleve a orar. Cuando te bendiga, derrama de oración delante de Él. ¿Cuántos de ustedes son agradecidos con Dios? Oras más cuando estás en problemas que cuando estás en bendición. Le agradecemos más a Dios cuando oramos más a Dios cuando estamos en problemas que cuando nos ha bendecido, cuando nos ha librado. Te libra finalmente, ay Señor, muchas gracias, y no regresas, como los leprosos. ¿Verdad que sí? Ahora, Dios no te está diciendo esto a través de su palabra para decirte, ay, eres un lucerzote. No, Dios no está diciendo eso. Dios te está diciendo, hijo, agarra la onda. Agarra la onda, mi brother.
Yo ya veo unas caritas que necesitan esto. A ver, mi bro. ¿Quién más quiere el otro? ¿Quién necesita el otro? Ah, tú me dijiste, ¿verdad, mi bro? Eso. Para que no lo extrañes durante la semana. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Dios nos ama, hijitos, Dios nos ama. Y hay veces que nos tiene que apretar las tuercas para decir, ay. Yo hay veces que veo personas y yo nunca les doy un consejo si no me lo piden, la verdad. ¿Para qué? Ahora sí que como dice Juanga, ¿no? Pero qué necesidad. O sea, ¿para qué me meto en camisa de 11 varas? Pero hay veces que ya no me aguanto, hijo. Los veo y digo, no manches. Les tengo que decir. Y ha sido bonito porque una vez le dije un consejo a una persona, le dije, oye, perdón que te lo diga. No, pastor, usted me puede decir lo que quiera. Digo, ok. Préstame unos $1,000, ¿no? No, es cierto. No es cierto. No, jamás. Mi amor, vuela. Ok. ¿Están conmigo? Dios nos está corrigiendo. Te está diciendo, hijito, agarra la onda. La intimidad con Dios tiene que ser en todo momento. No cuando te va mal solamente, cuando te va bien. Señor, gracias, qué buena onda, no te pasaste. ¿Cómo le hiciste? Ayer platicamos con unos amigos de un milagro increíble en la vida de este cuate. Ese se los tiene que contar. Un día lo voy a invitar a que se los cuente. O sea, todos terminamos así de, no manches. Dios, fuera del parque, hijo. O sea, cañón. Y al principio no estuvo bonito. Si les contara, ¿qué les cuente? No. Es que no lo voy a contar chido como él, como es. Si lo vamos a traer. Cañón. Es más, ya se va a bautizar. De eso dijo, no, ya con esto sí me bautizo. Dije, ok, bueno, de algo sirvió. ¿Verdad? Tenemos que entender algo. Orar no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el que ora. Orar no siempre va a cambiar tus circunstancias, pero va a cambiarte. ¿Cuántos quieren eso? Y hay cosas que oramos y le pedimos a Dios que ni son bíblicas. Y Dios no te va a decir, sí, mijito, porque me caes bien. Porque eres chilango y no sabías. Ay, no, porque eres de Chihuahua. Hasta sacaron la vía. O eres de Tamaulipas. Y de Altamira, Tamaulipas. Brother? Traigo esta alegre canción. ¿Quién más? ¿Tú también? Al son del viejo. Y jarana canto. Uy, jale. Ah, ¿es el qué? ¿Ese no es de Veracruz? Ah, bueno. Versículo 14 y 15. Me voy a apurar para dejarlos ir a comer antes de las 3. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Pues algunos parecen, ¿no? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Se oren por él, llamen a los ancianos y únjanlo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le... ¡Ay, qué bonito! Denle un aplauso, ovejas, coro ovejas como tú. Hay pastores como yo que van a engordar por la coca. A mí me debería patrocinar la coca. La Coca-Cola. Algunos de ustedes dicen, yo conozco a alguien. Ahí sí, ¿no? Yo tengo contactos, ahí sí, ¿no? Ok. Y si alguno de ustedes está enfermo, gracias, brother, gracias, mi brother, gracias. Gracias. ¿Quién fue? Ay, gracias. Quien haya sido, gracias. Dios te lo pague. No, muchas gracias, bro. No, acá. Gracias, el Víctor. Eso. ¿Está alguno de ustedes enfermo? Haga llamar a los ancianos que oren por ustedes. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, sus pecados le perdonará. Ahora,
Santiago habla de dos dimensiones. Vean cómo empezó. Empezó por las emociones, ¿verdad? Y ahora se mete ¿a qué? A lo físico. ¿Y a qué? A lo espiritual. Somos seres integrales. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Bueno, algunos teólogos dicen que nada más somos carne y espíritu y alma y que están juntos es espíritu y alma y todo eso. Pero la diferencia es que el alma está en las emociones y las emociones se alinean con la información que viene a tu cerebro y dices, no, pues sí le hago caso a Dios o no le hago caso a Dios, porque somos almáticos. ¿Verdad? Entonces ese es el timón, la voluntad que se alinea con un lado o con el otro lado, ¿verdad? Pero aquí Santiago está diciendo esto, no, fíjense, no solamente es tu emoción, tú necesitas ser sanado físicamente y todos decimos, sí, mis muelas, no, tengo unos hoyotes ahí horribles, ¿verdad? Me huele la boca feo, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? También todo eso, pero Dios dice, ¿sabes qué? Tú tienes que ser sanado, ¿por qué? Porque estás enfermo por tu pecado. Por ese corazón dividido estás enfermo. Estás enfermo. Y Santiago une estas dos dimensiones, lo físico y lo espiritual. Ahora dejemos en claro algo, sí se menciona el aceite. Y todos dicen, gracias, por fin el pastor va a empezar a ungirnos con aceite. Pues no. Pero el énfasis no está en el aceite, está en la oración de fe. Ahora déjenme les explico porque no se me pongan rudos. En la Biblia, cuando dice ungir, se usa el término en griego aleifen, y lo que significa o lo que es importante es que al decir unjan a los enfermos, para entenderlo, no se refería a una unción ceremonial de solamente ponerle aceite a alguien, ¿verdad? O simplemente el aceite va a sanar a los enfermos porque hay algo en el aceite que hace Dios a través de ese aceite, como muchas personas lo enseñan o lo creen. No, a lo que se refiere es al acto de aplicar aceite medicinal. Era una combinación entre un tratamiento médico y una dependencia divina. Lo que está haciendo aquí Santiago es impresionante. Santiago no está hablando de una superstición, sino de cooperación. Cooperación. Usa los medios, pero confía en el poder de Dios. Está diciendo, vamos a usar la medicina, pero vamos a llamar a los elders, a los ancianos de la iglesia, esa representación de la autoridad espiritual. Y nota que no dice, busquen a un sanador. Dice, llamen a los ancianos. Llamen a los ancianos. Ahora, ¿que nosotros tenemos que ir al doctor? Claro que sí. ¿Tienes que ir a atenderte? Claro que sí. Dios nos dio sabiduría, Dios nos da todas esas cosas. El gran problema es que dejamos a Dios como segunda opción y no como primera opción. Por eso Santiago aquí habla y dice, si alguien está enfermo, ¿verdad? Hagan llamar a los ancianos de la iglesia. Lo primero que es Santiago es decir, reconozcan la autoridad espiritual, que al final del día el que sana o deja de sanar es Dios en su soberanía. ¿Me están siguiendo? Lo que está diciendo Santiago es, en esos momentos, lo primero que tenemos que hacer es sujetarnos a la voluntad de Dios. Ahora, ¿Dios te quiere sano? Sí, a algunos. A otros, no. Pablo oró y le dijo, Señor, quítame este aguijón. Algunos piensan que era una enfermedad. Algunos piensan que era su suegra. No es cierto, Pablo no era casado. Pero tienen que pensar más rápido, como que ya están, o estoy hablando muy rápido. Algunos pensaban que era una enfermedad. La coca se me subió. Es un pico de insulina. Dice, ¿sabes qué? Dice, no, ellos pensaban que era algo, una enfermedad. Y Dios dice, no, ahí se va a quedar. Porque te mantiene de rodillas. Porque te mantiene dependiendo. Tienes que estar ahí. Ahora, Dios te puede sanar, claro. Dios puede sanar ayer, hoy y siempre. Él es experto en hacer posible lo imposible. Él es experto. Pero hay veces que Él necesita que pasemos por esas circunstancias. Y la realidad es que todos nos morimos. Hay veces que sí, o sea, yo entiendo el dolor, ¿verdad? Pero es algo natural. De hecho, es Cristo enseñoreándose de la muerte. De hecho, el último enemigo que va a vencer Cristo es la muerte, cuando nos resucita, ¿verdad? Pero todos tenemos que pasar por la muerte. Y tenemos que entender que la muerte no es mala, es parte del plan de Dios para nuestras vidas como personas humanas. Va a llegar un momento que a lo mejor Dios viene ahorita y nos arrebata en el cielo, ¿verdad? Y no vamos a conocer la muerte. Pero hay otros que sí, y hay que empezar a ver la muerte de la manera propia. Por eso vengan a la clase de escatología personal que di, que no vinieron. ¿Ok? ¿No les dio risa? Está grueso, ¿no? Era una combinación entre tratamiento divino y dependencia divina. Santiago no está hablando de una superstición, sino de ¿qué?
Usa Dios los medios, pero confían en el poder. Y nota que no dice busquen a un sanador, sino llamen a los ancianos. Lo que Santiago está diciendo o haciendo es ayudarnos a entender que al final del día el que sana o no es Dios en su voluntad y soberanía y plan soberano. Dios tiene un plan para tu vida. Amén. ¿Lo creen? Dios sabe el día y la hora que nos va a llamar. Dios ya lo sabe, como mi amigo Luis. Se fue a jugar fútbol y ahí ya no regresó a su casa. Cuando yo prediqué en el velorio les dije, ¿saben qué? Tú estás sorprendido, yo estoy sorprendido. Era algo que nadie se esperaba, pero Dios ya tenía el día, la hora y el momento y la forma. A Dios nadie le gana. Él tiene un plan y en su plan es bueno, es agradable y es perfecto. Di conmigo, es bueno, es agradable y es perfecto. Aunque las circunstancias sean malas, el plan de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Aunque esté enfermo, Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Dios está haciendo lo que está haciendo con un propósito. Dios muchas veces permite que pases por sufrimiento para revelar su gloria. Se los dije la semana pasada con Job, ¿verdad? A Job le quitaron, se murieron sus hijos, sus animales, se destrozó todo. Y al final Dios le multiplica todos sus bienes materiales, pero el punto no era multiplicar sus bienes materiales, era que Job conociera a Dios de una forma que antes no lo conocía. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo le conozcamos de una manera que no le conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque es necesario que lo conozcamos de una manera más profunda para poder seguir avanzando en nuestra vida de fe y en esa transformación, santificación del Espíritu Santo que está haciendo a través de nosotros, en donde entendamos que la oración, que la dependencia en Dios es necesaria, que entendamos que las pruebas son necesarias, que entendamos que necesitamos crecer en paciencia, que entendamos que debemos de dejar de ser autosuficientes y autodependientes, que entendamos que Él está por nosotros y con nosotros y que Él está obrando en nuestras vidas. Pero necesitamos todo eso porque de otra forma somos recabezones. Voltea al vecino y dice, ¿a poco no? Velo. ¿Vea que sí? Mi Juliancín, somos medios cabezones, ¿verdad? Ahora, la presencia de los ancianos de la iglesia era la representación de que la autoridad espiritual oraba por el cuerpo enfermo, reconociendo que al final la sanidad venía del Señor. ¿Sí me explico? Y esto es amar por los enfermos, orar, es amarles, es estar ahí para ellos. No porque yo vaya a orar por ti te vas a sanar o te vas a dejar de sanar, yo no tengo nada que darte. Pero en este caso, los ancianos iban a decir, a recordarle al enfermo que al final del día el soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores, se llamaba Dios, Cristo. ¿Sí me explico? El médico puede tratarte, pero solamente Dios puede restaurarte. La fe no reemplaza la medicina, la acompaña con oración. ¿Ok? Ahora, ¿hay Dios puede sanar milagrosamente? Sí. ¿Lo he visto? Sí. ¿He visto paralíticos levantarse? Sí. ¿He visto gente que no podía tener bebés que queda embarazada? Sí. He visto claro que sí, los milagros son reales. El poder de Dios es real, pero Él lo hace siempre bajo su soberanía, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a un plan. Dios no cumple caprichos simplemente por cumplirlo. Dios lo hace porque le place y porque es su plan. Y su agenda es más importante. Aunque pensemos, pues qué Dios, qué mala onda, pues qué le cuesta. ¿Y qué te cuesta a ti aceptar que Él es soberano y que Él sabe lo que está haciendo? Por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Porque está hablando de qué, de la sanidad es qué, espiritual. Confiésense sus pecados, no empiecen. Y ahorita déjenles explico. Y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. ¿Para qué? Espiritualmente. Para que sean sanados espiritualmente. La oración del justo es poderosa y eficaz. Me encanta esto. La oración del justo puede mucho, como dice la Reina Valera, ¿verdad? La oración del justo, mi oración puede mucho. Levanta tus manos y di, mi oración puede mucho. Mi oración, levanta tus manos y dilo con fe, porque es lo que dice la Biblia. Di, mi oración puede mucho. Mi oración puede mucho. La oración del justo, ¿cómo puede, mi brother? Mucho, harto, un titipuchal. Mucho.
Y ahora tú puedes decir, pero yo no soy justo. ¿Cuántos dicen así? No, pues no, no eres justo por tus obras, pero eres justo por su obra. Acuérdense que la salvación lo que hace Dios es que ponernos en una posición de justicia delante de Dios. ¿Sí me explico? Él te dice, es que tú ya eres justificado. No por lo que tú puedes hacer o dejar de hacer, sino porque yo te justifiqué. Mi muerte en la cruz del Calvario, derramé mi sangre para pagar el precio de tu pecado. Tú ya eres justo delante de Dios. No eres santo. Porque la santificación comienza con tu colaboración con el Espíritu Santo, el cual empieza a renovarte desde adentro para que lo de afuera se empiece a ver más como Cristo. ¿Vamos bien? Qué interesante, ¿no? Está cañón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice aquí la palabra. Vean lo que dice acá. Dice, por eso confíense en los pecados para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Elías, y vean que empieza a hablar de Elías, Santiago. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Y ven esto, con fervor oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años. Volvió a orar y el cielo ¿qué? Dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Y todos están ahorita, ¿quién será fervor para hacerme a su amigo? ¿No? Oró con fervor. Ay, qué chistosito. Comí payaso. Ok. ¿Quién será fervor? Dice, Elías oró con fervor y 3 años dejó de llover. Y volvió a orar y empezó a llover. Pero ¿qué es lo increíble aquí? No es decir, wow, Elías era un picudo. No, lo deja claro. Dice, no, Elías tenía igual de pasiones como tú y como yo. Santiago también. Pablo también. Todos tenían debilidades. ¿Por qué? Porque Dios usa lo vil y desechado del mundo para asombrar a los sabios. De hecho, yo tengo una broma con unos amigos pastores en México y nos hicimos unos ringtones que cuando nos llamamos nos digamos, ¿qué onda mi vil y desechado? Porque es lo que somos. Pero en su gracia Él nos levanta. En su gracia Él nos corona. Nos llena nos hermosea. A unos más que a otros. ¿Sí? ¡Qué cañón! Ahora vean aquí, la oración pasa de lo físico a lo espiritual. Nos deja ver que no solo se trata de la sanidad del cuerpo, nos hace ver que también necesitamos ser sanados en nuestra alma. La confesión restaura relaciones y limpia el corazón y abre el camino para que Dios sobre. Ahora, vamos a entender esto. ¿Qué significa confiésense sus pecados los unos con los otros? A la luz de la posibilidad, porque en ese tiempo, ¿verdad? Y de hecho hay varios pasajes, a la luz de la posibilidad de que hay enfermedad espiritual y física como consecuencia de el pecado. Dice, hay algunos pasajes que nos dicen que debido al pecado puedes caer en enfermedad. Y eso es real. Y él está diciendo, en luz de esa posibilidad, que a lo mejor tú estés enfermo por tu pecado. ¿Me explicó? Tu enfermedad física tenga una razón espiritual, como se acuerdan cuando Jesús viene a esta persona y le dice, yo he tratado de sanar a mi hijo, ya pagué los mejores doctores y todo esto, y le dice Jesús, ¿qué le dice? Es que el problema de tu hijo no es físico, es que espiritual. Hay cosas que debido a que no perdonaste empieza a crecer una raíz de amargura y en algunos casos esas raíces de amargura se traducen en enfermedades muy gruesas, en algunos casos cáncer. Ataques al corazón. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Por eso. Entonces Santiago dice, debido al pecado, debido a esto, los creyentes deben confesarse sus pecados los unos a los otros. Ahora entendamos este versículo, porque hay hermanos y hermanitas que van a querer escucharte tus pecados para luego manipularte. No se trata de confesar tus pecados los unos con los otros. Si yo ofendí a Ernesto, lo que te está diciendo el texto es, ¿sabes qué? Perdóname, Ernesto, porque yo te falté, porque yo te lastimé. Estoy confesando mi pecado en contra de él. ¿Qué está diciendo? Arréglense. ¿Sí me explico? Hay cosas que tú tienes enemistad tal vez con tu familia, con tus hermanos, con tu esposo, con tus hijos, a lo mejor. Y lo único que tienes que hacer es que, perdóname. Confiésense sus pecados unos a los otros. La implicación es que esta confesión debe hacerse en privado.
Además, deben orar unos por otros para que Dios los sane, tanto espiritual como físicamente. Ahora, aquí se asume mucho que no se exprese explícitamente en el texto. Pero Santiago hizo estas suposiciones, obviamente inspirado por Dios, en coherencia con otras revelaciones sobre la oración que los autores de las Escrituras dan en otros pasajes, que los que les acabo de decir, ¿verdad? En la mentalidad antigua, el pecado, les doy un poquito de contexto, el pecado y la enfermedad estaban estrechamente relacionados. Por lo tanto, la confesión del pecado era necesaria para que la oración por el enfermo fuera efectiva. La confesión debía de hacerse no solo a los ancianos, sino entre los cristianos. Como ahorita dije, si tú ofendiste a alguien, ve y arréglate, ponte a cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser amigos? ¿Por qué no pueden amarse? ¿Por qué no pueden perdonarse? ¿Por qué? Por nuestro corazón dividido. Queremos ser lo que Dios nos pide, pero por acá decimos, yo lo que quiero es que este cuate le vaya como en feria. ¿Sí o no? ¿Cuántos rencorosos hay aquí? Ahí sí ahora nadie, ¿no? Habemos aquí, ¿verdad? Y hay veces que a mí me cuesta trabajo perdonar, la verdad. Hay veces que hasta pienso en una persona y digo, hijo. Y luego me acuerdo que prediqué de eso y yo, ¡ay, hijo! Y yo, ¡ay, no sé, no! ¿Por qué me dijiste que predicara de eso? ¿No? Y yo sé que ustedes también, o sea, a todos. No porque yo sea el pastor y yo soy mejor, no. Y yo diga, pues si a mí me da, ¿por qué a ti no? No, o sea, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todos estamos rotos y todos nos duele eso. A todos nos cuesta perdonar. Siempre hay un hermano que está ahí que te ayuda para que aprendas a perdonar. ¿Verdad que sí? Está ahí, yo aquí estoy, manito, tú, aquí estoy. ¿Por qué no se piden perdón? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no somos lo que Dios nos ha llamado a ser? ¿Por qué nuestra fe no se ve como se debe de ver? ¿Por qué no entendemos que el llamado que Dios nos ha dado es mejor que lo que estamos haciendo en nuestras vidas? Es mejor que cualquier satisfacción que te pueda dar el pecado. ¿Por qué no lo entendemos? Por tu corazón dividido, por mi corazón dividido. ¿Y qué te dice Dios? De rodillas. De rodillas. De rodillas. ¡Qué cañón! Esto está grueso. Tenemos que entender que el énfasis de eso no está en la intensidad del que ora, lloro, sino en la integridad del corazón que ora. Dios no espera que seamos perfectos. Él sabe que no eres perfecto. Él sabe los rincones más oscuros y más pervertidos de tu corazón y de mi corazón. Y aún así Él te escogió para salvarte. Porque Él no ha terminado contigo. Él ya lo sabe. Y en esa oración tienes que venir delante de Dios y decir, Señor, es que a mí me encanta esto y no puedo dejarlo. Y yo sé que mi fe se tiene que ver diferente, pero necesito que tú vengas a mi vida y a mi corazón. Necesito. Ahora, integridad no significa perfección. Significa vulnerabilidad, significa transparencia. Decirle a Dios, Dios no tiene ningún reparo en escucharte y decirle, Señor, ¿sabes qué soy? Es que esto me cuesta mucho trabajo. Y esto es interesante porque Santiago menciona a Elías y dice, él era un hombre con una naturaleza como la nuestra. ¿Por qué nos dice esto? ¿Para quemar a Elías? No, yo soy mejor que Elías. No, pues no lo está haciendo para eso. Lo hace para que entendamos que el poder que se manifestó cuando Elías oró no era un poder que estaba en él, sino que lo que desató el poder de Dios fue la dependencia de Elías en él. Cuando doblamos nuestro orgullo y nos ponemos delante de Dios y aceptamos a Dios, el poder de Dios va a respaldar lo que Él prometió y enseñó en su palabra. Si mi pueblo se humillase, sobre el cual mi nombre es invocado, y orase y se volviese de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Cuál es la tierra aquí? Mi ser, donde está cayendo la semilla de la palabra cada domingo, cada día, cada lunes, cada martes que haces tu devocional. Cada vez que lees la Biblia, cada vez que oras, esa semilla cae.
Pero necesitamos tener una tierra limpia, una tierra sin espinos, una tierra sin... De lo que vamos a estar predicando la próxima semana. Va a estar increíble, no se la pierdan. Métanse en un grupo de comunidad, háganlo. Ay, no, es que yo no quiero. Dios te cambia en la comunidad. Dios, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Entendamos algo. Aquí el trabajo del pastor no es mi trabajo, es nuestro trabajo. Somos la iglesia, somos un equipo de trabajo que Dios nos puso en este lugar para mostrarle al mundo cómo se ve una iglesia que ama a Dios y que depende de Dios y que ora y que es humilde y que sabe que no es perfecta y que no tiene favoritismo y que ama lo inamable, que perdona lo imperdonable. Dios te puso y Dios me puso aquí, no porque seamos los mejores, sino porque Él quiere empoderarnos para hacerlo. Pero te dice de rodillas, de rodillas, de rodillas. Elías no tenía más poder que tú y que yo. ¿Sabes qué es lo que tenía Elías? Menos distracciones. Me encantó lo que dijo un pastor allá ahora que estuvimos en el retiro. Nuestra generación, nuestra cultura está siendo formada por el algoritmo de las redes sociales y no por la palabra de Dios. Cuando dijo esto dije, no te pases. Ve tu teléfono, lo que estás viendo, lo que ves, lo que te sale. ¿Sí o no? Te está formando el algoritmo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te sale en el celular? ¿Qué buscas en el celular? ¿Qué buscamos? Confesar rompe cadenas y orar abre los cielos. Abre los cielos. Una iglesia sana cuando se atreve a ser honesta. Cuando dice, Señor, mira, así estoy, pero vengo delante de ti porque yo creo que la oración del justo puede mucho. Aprende a confesar, aprende a pedir perdón. Ve y pide perdón. Ay, pero es que esas personas, y si Él no me perdona, pues que no te perdone. Tú ya hiciste lo que Dios te mandó. Ve y tú perdona. Ve y tú dile, Señor, ¿sabes qué? Pero sé honesto, sé genuino, nada más le digas, pues sorry, ¿eh? No, dile el I am sorry. Y tal vez el otro te dice, I am burry. Ay, ¿verdad? Dile, perdóname, yo estuve mal, perdóname. Perdóname, mi hijo, el otro, te voy a contar esto, mi hijo, ¿eh? Me encantó, porque tenía su entrevista, una de sus entrevistas para su portafolio, con 5 de sus maestros, entonces llegó un poquito tarde. Llegó un poquito tarde a la junta, ¿verdad? Y uno de los maestros estaba molesto y pues ¿por qué llegaste tarde, no? Cuando la junta era a tal hora y ay, ya iba a decir quién. Y Mateo, ay, ¿no? Y él pensaba que era más tarde, pero llegó tarde a la junta. Entonces le dice, oye, ¿por qué llegaste tarde? Y bajó mi hijo y empezó a contarme, no, papá, me fue mal por esto, por esto. Digo, ok, hijo. Pero ¿sabes qué? Estaba enojado el maestro y me encantó lo que dijo. Pero ¿sabes qué? Tenía razón de estar enojado. Llegué tarde. Yo me quedé así como que, ¿quién eres y qué le hiciste a mi hijo? Reconoció su culpa. Digo, simplemente ni lo regañé. Porque me dio gusto. ¿Sabes por qué? Porque eso habla de madurez. De decir, ¿sabes qué? Yo la regué. Y tenía razón en enojarse. ¿Por qué no podemos hacer así? ¿Por qué no podemos ser así? Nuestro orgullo. ¿Sí? ¿Quién me está diciendo de los japoneses? Que cuando tú trabajas en Japón, si tú llegas tarde y le dices a tu jefe, oye, perdón, es que mira que la llanta del carro. Dice, ¿qué? Espérame. Y llama a otro japonés. Dile, no, es que la llanta del carro. Espérate. Y llama a otro japonés. ¿Verdad? ¿Y por qué? Pero es que la llanta del carro. Y, ay, espérate. Y ya hay otro japonés. Y ahí están todos los japonesitos viéndolo. Y el cuate, hasta que el cuate entiende, dice, ok, fue mi culpa por llegar. Entonces, ya no está interesante. Porque la cultura ya es decir, ¿sabes qué? La regué, punto. Fue mi culpa, la regué. Y dice, ok, no te preocupes, todos tenemos errores. Todos hemos llegado tarde alguna vez. Pero ¿por qué no podemos reconocer eso? ¿Cuántos de ustedes mienten por algo que no deben de mentir? Y dicen, ¿por qué dije la mentira? ¿Y por qué dije eso si no tenía? O sea, ¿qué? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Sí o no? ¿Vea que sí? Yo hay veces que digo, ay, ¿por qué dije eso si no, ¿para qué? ¿Pero qué necesidad? ¿Verdad? ¿Para qué tanto problema, hijo? Es nuestro corazón turbio y sacado de la onda. Yo voy a terminar. Está cañón.
Ora por otros, aprende a confesar, a pedir perdón, sé vulnerable. Ora por otros, sé transparente. Donde hay que confesar, confiesa. Y donde hay confesión, hay restauración. Es que ya perdóname, sí, la regué yo. Mira, hay matrimonios que están divididos simplemente porque una de las partes no quiso decir, ¿sabes qué? Fue mi culpa, yo la regué en esto, perdóname. Tienes razón en estar enojado, tienes razón en estar enojada. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Aunque la cosa sea grave, si hay disposición de los dos lados, va a haber reconciliación. Va a haber reconciliación. Y termina en el versículo 19 y 20 Santiago diciendo, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, el otro lo hace volver a ella. Y el otro lo hace volver a ella. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿Qué te dice? ¿Qué te está diciendo ahí? Santiago termina con un llamado pastoral y comunitario. Nos enseña que no basta con orar por mí, hay que interceder por otros. Una fe genuina no abandona al caído, lo levanta. Lo levanta. Esto es súper importante que lo entendamos. Santiago está diciendo que la persona salvada de la muerte no es un incrédulo. Fíjense lo que está hablando aquí. Esta persona de la que está hablando aquí Santiago no es un incrédulo. Está hablando de alguien que conoció a Dios y se alejó de Dios. Cayó de la fe. Está diciendo, esa persona que va y restaura a esa persona, le va a librar de la muerte y cubrirá muchos pecados. Está diciendo que la persona salvada de la muerte no es el incrédulo que se convierte a Dios, sino el creyente que es restaurado y vuelve al camino de la fe. ¿Cuántos de ustedes la han regado? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas que si nos enteráramos, nos amaríamos? ¿Nos respetaríamos? Dice, hay que interceder por otros. Entonces, salvar de la muerte significa rescatar a ese hermano en la fe de las consecuencias destructivas del pecado. No se trata de salvarlo del infierno, sino de perseverar su vida y su comunión con Dios. Esto está cañón. Cuando tú ayudas a restaurar a alguien que se ha apartado, estás participando en la obra redentora de Dios. Estás practicando el ministerio de la reconciliación. No lo salvas del infierno, pero sí lo salvas de una vida de destrucción y de dolor en el medio del pecado. Y eso en el corazón de Dios vale tanto como levantar a alguien de los muertos. ¡Qué cañón! Es exactamente por eso que en la iglesia debe de haber menos dedos que acusan y más manos que levantan. Y tú y yo necesitamos ser una iglesia así. Que cuando veamos a un hermano que la regó, que cayó, sabes que ya ni modo, ya la regaste, ni modo, levántate. La Biblia dice que te caerás y no es la última vez que te vas a caer, te vas a caer. Y te vas a caer más si sigues de necio, no, orando y no buscando a Dios y no creyendo a Dios. Claro, te vas a ir. Pero no significa que nos tenemos que dar por vencidos. Jesús no se ha dado por vencido contigo. ¿Por qué te das por vencido con ese amigo, con esa persona que le llevaste a Cristo y ahora ya ni le hablas? ¿Tú crees que esto es reflejar a Cristo? Ay, es que tú no sabes lo que me dijo. Me vale lo que te dijo. Dios te ha llamado a ser diferente. A perdonar, a amar, a restaurar, a no quebrar la caña cascada, a no apagar el pábilo que humea. Dios nos ha llamado a ser una iglesia que incluye, restaura, levanta y glorifica a Dios a través de rescatar a la gente que ha caído. Hay mucha gente que cayó. Hay mucha gente que cae, pero Dios te dice, yo tengo misericordia para ti. Mi misericordia es nueva cada día. Venid a mí los cansados y trabajados y yo les haré descansar. Tenemos que ser esa iglesia donde hay menos dedos que acusan y más manos que levantan. Que entendamos que una iglesia madura no desecha al caído, sino que restaura con gracia. Y orar por alguien también implica amarlo a él y a ella cuando él no puede amarse a sí mismo. Hay situaciones en donde hay gente que ni ellos se pueden amar a sí mismos. Y ahí es donde tenemos que amarles. Orar no simplemente significa, ay Señor bendice este cuerpo. No. Orar significa levantar a la persona delante de Dios, pero también ir a amar lo inamable. ¿Y sabes qué? Ay no, pero tú no sabes, José, yo fui a ayudar a esta persona y me trató tan mal. Y me trató bien mal. Entonces no, pues ya que se amuele. ¿Sabes qué? No.
Es lo que Pablo decía, ¿sabes qué? Yo quiero ser partícipe de los sufrimientos de Cristo. Esto lo aprendí en este retiro que fuimos con los pastores. Y nos dijo la catedrática, nos dijo, ¿sabes qué? Yo sé que ser pastor es difícil, yo sé que ser cristiano es difícil. Y cuando te sientas que no te valoran, que no te aprecian, dile, Señor, este es mi sacrificio. Y a través de este servicio a ti, aunque no me amen, aunque no me reciban, aunque no me aprecian, este es mi sacrificio de alabanza a ti. Soy partícipe de tus sufrimientos. Dice, dejen de ver esas heridas que les hacen como pastores como algo, como un pretexto para dejar o odiar a su iglesia o a sus ovejas. Dice, empiecen a traer eso delante de Dios y decirle, Señor, este dolor que siento me está haciendo partícipe de tus sufrimientos. ¿Para qué? Para que tú nazcas en la iglesia. Híjole, y yo dije, mande. Por eso dije, y no me lleve caso. Cañón. ¿Por qué no cuando vas con esa persona y te trata mal? Entiende, está tan herido, está tan lastimado, está tan traumado que lo único que sabe hacer es aruñar y patear cuando te le acercas. No sabe recibir amor. ¿Por qué? Porque ni él se puede amar. La oración incluye amar a la persona cuando él no puede, cuando ella no puede amarse a sí misma. Dice, por eso salvarás a esta persona de la muerte y cubrirás multitud de pecados. Y esto resume lo que Santiago le está diciendo a la iglesia, a los judíos que están en la diáspora, a los gentiles, a los judíos que están en la diáspora. Les dice, ¿sabes qué? Sí, al principio vas a tener pruebas, te van a señalar, te van a criticar, te van a hacer, y al final te dice, eres worthy, vale la pena amar lo inamable. Vale la pena perdonar lo imperdonable. Vale la pena abrazar lo inabrazable. Tocar lo inmundo. ¿Sabes por qué vale la pena? Porque eso fue lo que Jesús hizo conmigo. Tocó lo inamable, lo inaceptable, lo inmundo, lo sucio, lo apestoso, lo roto, y dijo, no importa que estés roto, no importa que apestes, no importa que estés destruido, yo voy a dar mi vida por ti en la cruz del Calvario. Y su iglesia tiene que hacer lo mismo. Tal vez hoy, después de todo esto y del viaje en Santiago, pienses, wow, esto está hermoso, ¿verdad? ¿Verdad? Dices, wow, yo quiero amar así. Y luego les decimos, Señor, dame una oportunidad de amar así. Cuando te la pone enfrente y ves que se llama, ¿cómo se llame? Dices, no, pero otro. No, Señor, aquí no, es como que ya son grandes ligas. Empecemos por uno que no sea tan, que no lo odie tanto. Es hermoso y a lo mejor estás diciendo, es hermoso, pero vivir así es demasiado difícil. Yo no puedo. ¿Cómo puedo amar si yo ni puedo, si ni yo me amo? A lo mejor estás ahí. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Yo como pastor siempre tengo que ser el que perdona, el que tiene el consejo, el que nunca se enoja, el que nunca se desespera, el que nunca... El día que yo te tratara mal enojado porque me enojé y porque estoy teniendo un mal día, me mandas a la goma. Y ese es el pastor. Y no sabes cuántas veces me lo han dicho. Y no sabes cómo duele. Y tal vez te lo han dicho a ti. Y tú eres cristiano. Y sacas tu post de Instagram. Que sea cristiano no significa que sea perfecto. No, yo estoy de acuerdo con eso. Pero significa que dejes que el Espíritu Santo te cambie. Pero ¿cuántos llevan siendo los mismos rencorosos, las mismas personas que en vez de reflejar a Cristo reflejan el odio y el rencor y la distanciación y las... Tal vez hoy puedes, después de todo esto de Santiago, puedes decir, esto es hermoso, pero vivir así es demasiado difícil. ¿Tienes razón? Tú y yo no podemos vivir una fe que se ve como Santiago nos lo manda.
No podemos hacerlo en nuestras fuerzas, pero el Espíritu Santo sí puede. Cuando prediqué la serie de Eclesiastés, que les decía que todo es vanidad de vanidades, cuando Eclesiastés nos confronta con todas esas formas en que él buscaba la felicidad, fuimos confrontados todos. Le dijimos, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo vivir una vida diferente por arriba del sol, no por debajo del sol? Si tú no has visto esta aplicación, ve y vela. Vela, porque te va a confrontar y te va a ubicar. Y al final que terminé esa serie de predicaciones, les dije, ¿saben qué? ¿Cómo vivimos una vida sobre el sol? A través de la habilitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te sana para que ames, te perdona para que perdones. Dios no te está llamando a amar con el amor y la cantidad de amor que tú eres capaz de amar. Él te está llamando a amar con la inagotable capacidad de amor que Él nos dio y que fluye a través de nosotros. Pero para eso necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habilita, nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo está con nosotros. Es su habilitación, su empoderamiento. Es el Espíritu Santo el que nos hace vivir una vida que es espiritual, una fe que es real. Una fe, cuando el Espíritu Santo lo que hace es que tú lees la palabra de Dios, y cuando lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo no solamente la trae y la recuerda a tu mente, el Espíritu Santo procesa y empieza a trabajar en tu corazón, y esa información baja a tu corazón, y cuando baja en tu corazón empiezas a sanar espiritualmente, físicamente, almáticamente, empiezas a poder perdonar, amar, a dar, empiezas a poder servir sin importar que te reconozcan o no te reconozcas, empiezas a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está sanando, y entonces tu vida empieza a verse como aquella fe genuina. Es la habilitación del Espíritu Santo. Él es el que te enseña a orar cuando no sabes qué decir. El Espíritu Santo. Mucha gente dice, es que ¿cómo oro? Yo no sé orar. Abre la boca y Él te va a guiar. Dile, Espíritu Santo, guía mi oración. Guía mi oración, muéstrame para dónde, habla a través de mí. Yo no sé, soy bien burro, no sé cómo orar, pero Señor, tú llena mi boca. Ay, es que yo no le quiero predicar a esta persona porque no sé qué le voy a decir. Pastor, puede venir a predicar. No, predícale tú. Háblale tú. Dios va a llenar. ¿Cómo vas a darte cuenta del placer y el honor que se siente que el Espíritu de Dios habla a través de tu boca si nunca la abres? Cañón. Yo estaba ahí en esa junta de pastores. Era el único frijolito, puro arroz blanco. Y daban sus opiniones, y yo pensaba, yo decía, no, mejor me callo. No, mejor me callo. Hasta que dije, no, mejor me callo. Por eso hoy me vine de blanco. Dije, no, que nomás se vea cafecito de aquí para acá. Estoy sudando horrible, pero no, que no me vea tan café. Él intercede con gemidos que no puedes expresar. Señor. Él transforma tus oraciones débiles en poder divino. Así que terminamos Santiago, donde empieza toda fe genuina. No en el esfuerzo, sino en la dependencia. La fe es más que palabras cuando aprendes a depender